Paz de Dios, hermanos, bienvenidos nuevamente a Palabra de Paz. El tema de hoy será la petición del Padre Nuestro: no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Terminando así nuestra oración modelo, ¿verdad? Y ya resumiendo, bueno, hemos aprendido que esta petición es parte de la segunda parte de nuestra oración, ¿verdad? Nuestra oración modelo. Y la segunda parte ya es lo que vimos, que se concentra en nosotros, en nuestras necesidades personales, tanto físicas como espirituales. Nuestro pan, nuestro perdón y nuestra protección, ¿verdad? A causa de las tentaciones. Y esa es la última petición de la que hablaremos hoy, la de nuestra protección. Y leamos el Padre Nuestro. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Esta oración la tomé de Mateo 6, versículo 9 al 13, ¿verdad? Para los que quieran rectificarlo. Y si como siempre, les invito a que busquen lápiz, que busquen papel para anotar pues los demás versículos que veremos hoy, y así puedan consultarlos y rectificar ahí en la Biblia lo que yo les estoy diciendo, ¿verdad? Bien, pues al orar así como nos dice el Padre nuestro Señor Jesucristo nos enseña que estamos reconociendo quién es nuestro Dios, ¿verdad? Estamos reconociendo que Él y solo Él es nuestro Dios, que solo Él es nuestro Padre, nuestro proveedor, nuestro perdonador y nuestro protector. En otras palabras, nuestro Señor Jesucristo nos está mostrando nuestra total dependencia a Dios, ese Dios trino, ¿verdad? Ese Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Eso es lo que el Señor nos ha enseñado a lo largo de nuestra oración modelo, ¿verdad? Que aceptemos que somos completamente dependientes a Él. Una persona del mundo o alguien que aún no ha nacido de nuevo vive a su gusto, ¿verdad? Como Él quiere y bajo ningún estatuto o regla o límite, haciendo todo lo que a Él le hace falta y todo lo que le haga feliz, ¿verdad? Sin importar el costo o las consecuencias. Y si no es así, se inventará sus propios estatutos o reglas para lograrlo, porque Él lo ve como un derecho que su supuesta libertad le dice tener. Se cree que automáticamente ya Él es autosuficiente e independiente porque se hizo a sí mismo, ¿verdad? Vive de acuerdo con su voluntad, de acuerdo con sus pensamientos, de acuerdo con sus deseos, sus necesidades, lo que Él cree que está bien según sus deseos. Pero un cristiano no, porque un cristiano sabe de su dependencia a Dios, ¿verdad? Sabe cuál es la voluntad de Dios para su vida y desea cumplirla. Se siente mal si no lo hace y ruega por ayuda para lograrlo. Se arrepiente y pide perdón cuando peca y se esfuerza para no seguir cayendo en pecado. Nuestro Señor Jesucristo nos está enseñando a orar de esta manera como lo dice en el Padre Nuestro, porque Él quiere que nosotros, al saber nuestra dependencia, lo busquemos cada día en oración. Y muchas veces, hermanos, el gran problema que hoy existe en la vida de un cristiano es principalmente la falta de oración, ¿sí? Es la forma en que nos acercamos a Dios y la forma en cómo oramos, porque no es conforme a su palabra. Y eso no solo es una forma de autosuficiencia o de independencia hacia Dios, sino es una total rebeldía y falta de respeto para la soberanía de nuestro Dios. Porque al no orar u orar mal, le estamos diciendo a Dios que no lo necesitamos, ¿sí? Le decimos, no te necesito, Dios, yo puedo con mis propias fuerzas. Y al hacer las cosas como queremos y no como Dios enseña, le estamos diciendo a Dios que nuestra manera de hacer las cosas es mejor que la de Él. Y al tomar atajos o no ceder, ¿verdad? O no obedecer, nos alejamos de Dios y de su palabra.
y entonces ya nos enfriamos. Y es en ese momento cuando caemos. La Biblia también nos advierte mucho de alejarnos de otras influencias y de las malas compañías. Ya lo vemos en 1 Corintios 15:33 y dice así. Dice que las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Y sí, eso también nos afecta en las malas compañías, ¿verdad? Esas amistades. ¿Cuántos, especialmente entre los jóvenes, escogen amigos malvados? Sabemos que por falta de madurez y conocimiento no pasará mucho tiempo antes de que también la maldad de esos amigos y malas costumbres sean normalizados y entonces ya tengan una influencia y un cambio en nuestras vidas, ¿verdad? Y decimos, porque yo no puedo quedar mal con mis amigos. Así piensan. Hoy en día es común que se abuse de la enseñanza bíblica y de la libertad cristiana, ¿verdad? Todo me es permitido, así dice la Biblia, pero se les olvida la parte de no todo conviene. Muchos creyentes, con base a esta libertad, creen que son libres de hacer pues cualquier cosa, ¿verdad? Hacer lo que quieran. Y entonces ya dicen, es que yo sí puedo solo, no necesito congregarme con cada domingo, yo estoy muy bien, porque yo sí soy maduro espiritual. Esa música, esas películas, esos vicios, a mí no me afectan, yo no abro puertas. Esa idea es para fanáticos y débiles. A mí nada me va a influenciar. No importa relacionarme con no cristianos, porque tampoco tengo por qué sentir que me van a mal influenciar, porque yo soy fuerte, ¿sí? Tampoco tengo por qué hablarles de Dios, porque es su vida, muy su vida, y pues no podemos obligar a la gente a creer lo que nosotros creemos, nada es a fuerza. Y ahí, hermanos, empezamos a hacer más grande la tentación, ¿verdad? Y después viene ya la unidad con un yugo desigual, de tanto que estamos con las malas compañías. Pensamos, yo lo voy a cambiar con mi amor. Ella va a ver mi ejemplo, mi testimonio y va a llegar a Cristo. Eso no sucede, hermanos. Lo que realmente sucede al normalizar las malas compañías, al financiar, por decirlo de alguna manera, esas conductas, estamos abriendo de par en par a la tentación y entonces caer. Porque el único que cambia a un cristiano es su alejamiento, su frialdad hacia las cosas de Dios, ¿verdad? Y así nos vamos repitiendo que yo soy fuerte, que tengo la mente abierta, que no soy fanático, que no soy religioso, que no soy aleluya. Y al final eso es rebeldía. Pero eso Dios a través del apóstol Pablo nos dice, así que el que piense estar firme, mire que no caiga. 1 Corintios, ¿verdad? Corintios 10. Nadie puede decir que teme verdaderamente al pecado sin que tema la tentación que lo conduce a él, hermanos. El pecado y la tentación son y van de la mano, porque uno lleva al otro y Satanás lo sabe. Por eso también es llamado el tentador, ¿verdad? El tentador. En el Padre Nuestro, Jesucristo nos dice, separados de mí nada podéis hacer, ni siquiera orar. Entonces, aquí tenemos que reconocer nuestra total insuficiencia espiritual, ¿verdad? Nuestra total dependencia a Dios. Aun cuando oramos todos los días, aun si nos reunimos cada domingo y si estudiamos las Escrituras también todos los días, aún así, si es que lo hacemos, eso prueba nuestra total dependencia y necesidad a Dios. Si pudiéramos ilustrar este pensamiento, pues tal vez lo veríamos o lo comprobaríamos con el libro de Salmos, ¿verdad? Salmo 100. Reconocer que Jehová es Dios, Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblos suyos somos y ovejas de su prado. Hay que reconocer que Jehová es Dios. Eso es lo primero que el Señor Jesucristo nos enseñó en el Padre Nuestro. Reconocer que Jehová es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Entonces, ¿de quién de quién dependemos totalmente? Pues de Él, de ese Dios trino. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado, ¿verdad? ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues que aún
el alimento que nos llega a la boca cada día es por la voluntad del Señor. Somos totalmente, como ya dije, dependientes de Él. Y hasta aquí, hermanos, ya debimos de haber aprendido lo más importante de la oración. Primero, pues llegar a los pies de Dios con un corazón humilde y transformado, con una actitud profunda de admiración y adoración a nuestro único Dios. Y no como una alternativa más, ¿verdad? No como una última opción, sino como una elección voluntaria, consciente y llena de humildad. Y por decir otra vez lo que siempre les digo, ¿verdad? Dios no es una opción. Porque hoy, hermanos, muchos lo hacen. Muchos creen que Dios es una opción. Porque así piensan. Como no me funcionó la Virgen del Carmen o la de los Milagros o la de Guadalupe, como no me funcionó esa limpia, la Santa Muerte, el brujo, el chamán, el duende verde, el amuleto, la pócima, la pata de conejo, como no me funcionó el hilito rojo, amarillo, azul, morado, ese baño de agua, de rosas y romero a medianoche, el conjuro a la hora nona, ¿verdad? El ángel negro, el ángel de la guarda, el ángel Zacarriel, Uriel, Gamiel, cualquier ángel como usted lo quiera mencionar. Y esto es otra cosa, hermanos, un dato. En la Biblia solo hay 2 ángeles llamados por su nombre, 2 nada más, Gabriel y Miguel, ¿sí? Esos son los únicos 2 nombres mencionados en la Biblia refiriéndose a un ángel. Podemos decir que también Luzbel, pero ya no lo puedo llamar yo un ángel porque pues ya es un ángel caído, ¿verdad? Ya es Satanás, ¿sí? Así que si usted escucha de nombres de otros ángeles, no están en la Biblia. Y como decimos los cristianos, lo que no está en la Biblia no lo hago, no lo creo, no lo practico, ¿verdad? Entonces, dejemos de creer en ángeles y cualquier otra cosa y después llegar a buscar a Dios, ¿verdad? Como ya les dije, no les funciona nada de lo que ya mencioné y otras tantas cosas, ya vienen a Dios como esa última opción. Como si Él, que es un Dios celoso y santo, los fuera a escuchar. Después de todo, de que Él sabe que lo pusieron en última opción, ¿verdad? Y menos después de dejarlo ahí donde les dije esa última opción y no como la única y primera opción y elección voluntaria, pero no. Pero eso ya lo dejamos, ¿verdad? Volviendo a la oración, a eso me refiero sobre aceptar nuestra total dependencia a Él y sobre Él y solo a Él, ¿verdad? Porque nuestra fidelidad, obediencia y humildad son parte fundamental para nuestro crecimiento en Cristo. Nuestro testimonio y ejemplo son los que ven primero los que aún no lo conocen. Eso debería ser básicamente el resumen de lo aprendido hasta hoy, hasta este último video sobre la oración modelo, ¿verdad? Nuestro Padre Nuestro. La oración modelo. Y ahora sí que la última petición. No nos metas en tentación, mas líbranos del mal. ¿Qué significa esta petición, hermanos? Pues no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. ¿Qué quiso decir nuestro Señor Jesucristo con estas palabras? ¿Es Dios el que nos mete en tentación? Porque a primera vista eso es lo que parece, ¿verdad? Ahí en la Biblia. No nos metas en tentación. Este versículo, al igual que otros que ya hemos visto, se deben de tratar con muchísimo cuidado, hermanos. Así como la hermenéutica, la exegesis indican, ¿verdad? Para los que no lo sepan, la exegesis nos enseña o señala la importancia de lo que hay en el texto y antes de él. La hermenéutica es la materia que enseña a interpretar, analizar y explicar los textos en el contexto, según el contexto histórico, cultural y literario. Así que la exegesis conduce al contexto en el texto y la hermenéutica explica el contexto en el texto. Y ambas materias son una gran ayuda didáctica, ¿verdad?, que Dios nos da para la comprensión y la enseñanza de las Escrituras. Pero obviamente nuestro Señor, nuestro Dios, el Espíritu Santo, nos guía, ¿verdad?, para que nosotros podamos tener esa comprensión bíblica. No nos metas en la tentación.
Como ven, estas palabras hay que tratarlas, como ya dije, con mucho cuidado a la luz de las escrituras, ¿verdad? Ya que dan de alguna manera, pues también de alguna manera envuelven un misterio y hay que usar todas las herramientas disponibles, como también nuestro sentido común y lógica, ¿verdad? Y un ejemplo de ello, pues es las veces que estamos buscando algo difícil y al no encontrarlo, nos damos cuenta que siempre estuvo enfrente, ¿no?, de nosotros, siempre estuvo ahí a la vista. Y aquí es lo mismo, el sentido común, ¿verdad? Nuestra lógica. Si nuestro Señor, nuestro Dios es santo, entonces el Espíritu nos debe de guiar para sacar la conclusión de qué significa no nos metas en la tentación. Primero que nada, hermanos, Dios no es autor del pecado, ¿verdad? Ni Él tienta a nadie. Nuestro Dios es santo, es decir, nuestro Dios está aparte de nosotros. No es como nosotros, ¿verdad? Él es perfecto, sin mancha alguna. Por lo tanto, ni siquiera puede ver el mal. Habacuc 1:13 lo dice, lo confirma. Muy limpio eres de ojos para ver el mal, ni puedes ver el agravio. El Señor es muy limpio, hermanos, muy puro. Nuestro Dios 3 veces santo aborrece infinitamente el pecado, porque es contra su naturaleza, porque en Él no hay ni tinieblas, ni oscuridad, ni maldad, ¿verdad? Como dice Primera de Juan 1:5, este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. Él es santo, Dios es luz. Por lo tanto, Él no va a tentar a alguien para que pierda esa luz, ¿verdad? Y caiga en la oscuridad. Ahí está el sentido común y la lógica. Santiago 1:13. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Como algunos malinterpretan, ¿verdad, hermanos?, la soberanía de Dios y por no aceptar su pecado y culpa. Dicen que Dios los tentó, que Dios los castigó o que Dios les estuvo ahí metiendo mano para que ellos crezcan, según se acerquen a Él, ¿verdad? No. Y así, con esas excusas, bueno, van escondiendo su pecado bajo esa excusa, siempre culpando a alguien más, ¿verdad? Así como lo hizo pues Adán y Eva. Eva culpó a la serpiente y Adán, que pues no solo se quedó con la culpa hacia Eva, ¿no? No solo culpó a Eva, sino que también se fue más lejos. Él dijo que también Dios tuvo la culpa, imagínense. Él le dijo así, literal, la mujer que tú me diste, o sea, dijo, la mujer me incitó a pecar, pero tú me diste esa mujer, entonces es tu culpa, ¿verdad? Y ese es un ejemplo de cómo no aceptamos que nosotros somos los que hacemos el mal por naturaleza. Así que Dios no tienta a nadie. Nuestro Dios 3 veces santo es muy limpio de ojos para ver el mal, ¿verdad? Por eso no peca ni puede hacer pecar a nadie. ¿Y qué significa 3 veces santo, hermanos? ¿Qué significa 3 veces? Bueno, para el que no lo sepa, en el hebreo no existen las letras mayúsculas, por eso es cuando uno quiere resaltar algo, como cuando lo subrayamos con amarillo o rosa, esa tinta fluorescente, es para que nosotros memoricemos o recordemos algo, ¿verdad? Entonces se repite 3 veces en el hebreo para así saber que lo tenemos que recordar para así resaltarlo, ¿verdad? Porque Él es tan santo, tan limpio, y lo quieren resaltar, por eso se dice 3 veces santo. Pero en la palabra, en la Biblia, siempre se repiten varias cosas 3 veces. Y eso significa que son importantes. ¿Por qué? Porque como ya dije, en el hebreo no hay mayúsculas. Es una manera de resaltar, ¿verdad? Lo que queremos o se debe recordar. Bien. El verso de nuestra oración modelo nos dice: Padre nuestro, no me tientes. Padre nuestro, no me hagas caer. No, hermanos, eso no dice. Nuestro Señor Jesucristo sí dice, no nos metas en tentación. ¿Qué quiso decir entonces Cristo con estas palabras? Pues para contestar a esta pregunta hay que saber que no es lo mismo la tentación en sí
con entrar y caer en tentación, ¿verdad? Frecuentemente se confunden estos términos, pero lo cierto es que una cosa es ser tentado, otra entrar en la tentación y otra caer en la tentación. Son tres cosas muy distintas. El significado de la palabra tentación, ¿verdad? Es el siguiente. Bueno, lo primero, tentación, fue sacada del griego, ¿sí? Griego, que significa, que es la palabra perasmos. Es una palabra neutra. Y ya tentación vendría siendo perasmos, la cual significa probar o examinar. En el Antiguo Testamento esa misma palabra aparece varias veces. Un ejemplo está en Génesis 22. Ahí es donde probó o examinó Dios a Abraham, ¿verdad? En la traducción que se usa en la Septuaginta, que es la traducción oficial del hebreo al griego, la palabra que también se utiliza allí para decir que Dios probó o examinó a Abraham es la palabra perasmos. En el libro de Hebreos 11:17 vemos al autor usando la misma palabra por la fe de Abraham, ¿verdad? Cuando fue probado. Allí la palabra que se usó es perasmos, examinado o probado. Y esta misma palabra aparece también en Santiago y dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Allí la palabra pruebas o examinar es la misma palabra, ¿ok? Perasmos. Dios muchas veces quiere revelarnos lo que hay en nuestros corazones y cuánta maldad hay en nosotros. Y lo hace a través de perasmos, a través de examinarnos, ¿verdad? Él ya sabe quiénes somos, de qué somos capaces, pero Él quiere que nosotros lo descubramos por nosotros mismos. Y esto es lo que yo quiero que recuerden, que la palabra en sí misma no tiene una connotación negativa. La palabra perasmo también es usada en el Nuevo Testamento. Ya en el Nuevo Testamento vamos a ver que también se usa para referirse a las tentaciones que son producidas por Satanás en el mundo y en nuestros propios corazones, ¿verdad? 2 veces en el Nuevo Testamento el diablo o Satanás es llamado el tentador, ¿sí? En el libro de Mateo 4, versículo 3 dice: y vino a él el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. La segunda vez, primera de Tesalonicenses 3:5. Por lo cual también yo, no pudiendo soportar más, envié para informarme de vuestra fe, no sea que os hubiese tentado el tentador y que nuestro trabajo resultase en vano. A veces el diablo tentará al creyente a pecar introduciendo pensamientos y deseos malos en su mente, ¿verdad? A veces existe también la tentación de dudar de la realidad de Dios o de la veracidad de su palabra, de su existencia. Esta tentación frecuentemente surge por medio de malos pensamientos que el diablo va a poner en nuestra mente, ¿verdad? La mente de un cristiano. Tentaciones de esa clase son llamados los dardos del maligno, como Pablo los mencionó en Efesios 6:16, que dice así: sobre todo, tomad el escudo de la fe con el que podáis apagar todos los dardos del fuego del enemigo. Por lo tanto, hermanos, el creyente no es culpable por el simple hecho de tener esos pensamientos. El creyente es culpable si cree en esos pensamientos. El propósito principal de Satanás es hacernos pecar. Es por eso que él tienta. Y él usa a 2 ayudantes perfectos, ¿verdad? Que son el mundo y nuestra carne, nuestra naturaleza. Y ya hablamos de ellos. Les voy a dejar el link para los que no han visto los videos sobre los 3 enemigos del cristiano. Pero bien, Satanás o el tentador usa como carnada cualquier influencia del mundo y de la carne. ¿Para qué? Pues para hacernos caer a los creyentes, ¿verdad? Y para que no busquen de Dios los no creyentes. Él es un pescador profesional, ¿sí? Él usa como anzuelo, ahora sí que una carnada para atraer a ese pez. Nosotros somos ese pez, ¿verdad? Como también usa las influencias del mundo, de la época, de la moda, de la música, de las necesidades tremendas de riqueza, de apariencia, ¿verdad? Y por otro lado también usa la carne, nuestra naturaleza, de la cual debemos de tener más cuidado todavía,
porque es la que controla nuestra mente, nuestro corazón. La carne trabaja a través de nuestros deseos naturales, ¿verdad? Esos deseos perversos y torcidos. ¿Como qué? Pues como esos sentimientos de amargura, de celos, de envidia, de tristeza, de orgullo, de falta de perdón. Y pues todo lo demás, ¿verdad? Hay tantas cosas que uno siente, ¿verdad? Emocionalmente. Entonces, el tentador va a usar siempre cualquier cosa para hacernos caer. El diablo, hermanos, tentó a Judas, ahí está un ejemplo, ¿sí? A Judas lo tentó para que traicionara a nuestro Señor Jesucristo y usó al mundo y a la carne, ¿verdad? Usó su carne. Por un lado, el mundo que representaron, bueno, pues fueron los fariseos y esas 30 monedas de plata. Pero también se utilizó la naturaleza pecaminosa de Judas, ¿sí? Su naturaleza era esa tendencia codiciosa, ¿verdad? Ese amor al dinero. Y entonces cuando se juntaron estos dos, pues Judas no solo entró, sino que también cayó en la tentación, ¿verdad? Santiago 1, 14, 16. Sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da luz al pecado. Y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Amados hermanos míos, no erréis. Este versículo enseña que la tentación surge de los propios deseos. El pecado se desarrolla a partir de la tentación y si se consuma, conduce a la muerte, exhortando a los creyentes a no errar. Entonces, Dios no tienta, ¿verdad? Por eso, en el versículo anterior a este, nos dijo, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado por parte de Dios. Además, ya aprendimos que Dios no es tentador, ni puede tentar a nadie. ¿Por qué? Porque Él es santo, porque Él es limpio, porque Él es puro, ¿verdad? Porque Él es luz. Entonces, ¿de dónde viene la tentación? Pues de nuestro propio corazón. Cada uno es tentado cuando en su propia concupiscencia es atraído y seducido. John Owen dijo sobre la tentación, ¿verdad? Él dio su opinión de qué es la tentación. Y pues que es cualquier cosa o estado de ánimo, camino o condición que tenga la eficacia de seducir, de distraer, de atraer la mente y el corazón del hombre hacia la vida de pecado y no hacia la obediencia que Dios quiere, que espera Él de nosotros para una vida santa, ¿verdad? Eso es la tentación. En resumen, cualquier cosa, cualquier estado, cualquier condición, cualquier pensamiento, cualquier cosa que turbe tu corazón y que te lleve de la obediencia que le debes tener a Dios a una vida de pecado, esa es la tentación. Y es en este sentido que nuestro Señor Jesucristo utiliza, ahora sí que en Mateo 6:13 la palabra perasmos, o tentación o examinar, ¿verdad? Otra cosa que nuestro Señor Jesucristo no dice en nuestra oración modelo es, Padre nuestro, aléjanos de las tentaciones. ¿Lo ven? Dios nunca nos promete una vida libre de tentaciones, hermanos y hermanas. Esta es una realidad que debemos reconocer. Dios no nos promete una vida libre de tentaciones. Dios nunca nos prometió un paraíso en esta tierra. Mientras estemos aquí, vivamos en esta tierra, vamos a estar siempre expuestos, pues siempre a las tentaciones. Por eso Cristo nos enseña a orar de esa manera, ¿verdad? No nos metas en tentación. Algunas tentaciones pueden ser evitadas, hermanos, pero en esta vida es imposible escapar completamente de ellas. Así que una cosa es ser tentado y otra es estar en tentación. Entrar en la tentación es una experiencia más peligrosa que el mero hecho de ser tentados, ¿verdad? Hermanos, ya dijimos que no podemos evitar ser tentados, pero sí podemos evitar entrar en la tentación. Entrar en la tentación es dar un paso al frente hacia el pecado. Pongamos atención en cómo fue que Satanás introdujo el pecado en el mundo. Porque la misma técnica que le funcionó allá en el Edén, le ha funcionado a lo largo de los siglos hasta el día de hoy. ¿Y cuál es esa técnica? Pues la de sembrar duda,
Las primeras palabras de Satanás que leemos en las Escrituras y que fueron las palabras que él usó para introducir su maldad y plantar la duda, lo leemos en el libro de Génesis. Con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Aquí podemos ver cómo en estas palabras ya está su mala intención. La de crear confusión, la de poner en la mente de Eva, esa mujer, la duda, ¿verdad? Porque hasta ese momento todo había estado en orden y muy tranquilo allá con Adán y Eva, ¿verdad? En el paraíso. No había ningún problema. Adán y Eva disfrutaban de la plena comunión con Dios, estaban en el paraíso, hermanos, rodeados de toda bendición, de toda provisión, de toda protección, de todo lo mejor que nuestro Dios podía darles. Estaban ahí bajo la presencia de Dios, ¿sí? No les hacía falta absolutamente nada. Pero fue entonces que Satanás empezó a hacer su trabajo y la manera como empezó fue sembrando eso, la duda. Satanás sabía que si lograba poner dudas en el hombre, respecto a la bondad, sobrevendría esa duda, ¿verdad? Comenzarían ellos a preguntarse, ¿realmente Dios es tan soberano, es tan sabio, es tan poderoso? Y ya empezaban ahí su duda, ¿verdad? A tener miedo. ¿Por qué? Porque Satanás iba a tener, ahora sí que, triunfar en su objetivo. Satanás ya sabía que si la mujer lo escuchaba y seguía una conversación con él, entonces ya los tendría en sus manos. Porque efectivamente así sucedió. Y en el versículo 2 nos dice, y la mujer respondió. Ahí está el inicio de la caída. La mujer respondió a la serpiente. Eva platicó con Satanás, hermanos. Hermanos, no intenten razonar nunca con el pecado, o sea, justificarlo, y no intenten platicar con el enemigo, porque eso es una batalla ya perdida. Cuando tú intentas por tus propios medios y con tus propias fuerzas vencer al pecado o la tentación, es mejor que te des por vencido, porque eso no va a pasar. Y eso fue lo que hizo Eva. Le respondió a Satanás. Y lo demás ya es historia, ¿verdad? Otro ejemplo. El que siempre mencionamos, ¿verdad? El rey David. El rey David estaba de ocioso en su palacio cuando él debía haber estado con sus soldados ahí en la guerra. ¿Y qué pasó? Bueno, eso lo vemos en segunda de Samuel 11, versículo 2 y 3. Sucedió un día al caer la tarde que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terreno de la casa real y vio desde el terrado una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Bien, hasta ahí podemos decir que el rey David era solamente tentado, ¿verdad? No había pasado nada de nada hasta ahí. Aunque sí, claro, él no debería haber estado ahí desde un principio. De hecho, lo sabemos por el versículo anterior. Él debería de estar en la guerra y no ir de perezoso despertándose hasta casi la tarde. Pero ¿qué pasó estando allí de ocioso? Pues vio a una mujer hermosa que se estaba bañando y hasta ahí David estaba siendo tentado, ¿verdad? Pero en el versículo 3 envió David a preguntar por aquella mujer. Ahora sí entró en la tentación. Si él solo hubiera visto e inmediatamente se hubiera quitado de ahí y su mente se hubiera, pues ahora sí que ocupado en otras cosas, no hubiera pasado nada. No hubiera entrado a la tentación, pero no lo hizo, ¿verdad? No quiso terminar ahí. El problema de David fue ponerle en la mente a esa mujer, sabiendo que su debilidad eran las mujeres. Y entonces abrió la puerta al pecado y envió a preguntar por aquella mujer. Y David se puso a razonar con el pecado y entró en la tentación. Hasta ahí, con todo, no había pecado. Sin embargo, la tentación era más difícil de vencer ya en ese punto, ¿verdad? A ese momento le fue más difícil porque después cayó. Ya sabemos el resto de la historia. Hermanos, gracias a nuestro Dios, el Espíritu Santo, podemos ser guardados de pecar. Aún entrando en la tentación, pero resulta más difícil cuando ya cruzamos esa línea, ¿verdad?
Dice ahí la importancia pues de estar siempre pues del lado de Dios, de que nosotros pongamos a Dios primero. Esa es la importancia de esta primera parte de la petición. Padre nuestro, no nos metas en tentación. Es decir, que ni siquiera nos permitas conversar o razonar con el pecado, ¿sí? De dialogar con ese enemigo. Mateo 26, 41. Velad y orad para que no entréis en tentación. Aquí nos habla de nuestra responsabilidad como cristianos de no mantener una vida de oración para así alejarnos de la tentación. No descuidar esa vida de oración. ¿Sí? Romanos 13, 14. Pablo nos advierte que nos tenemos que vestir, ¿verdad? Vestirnos de Jesucristo. ¿Para qué? Pues para no proveer a los deseos de la carne. Vestíos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Pongamos atención, hermanos, en estas palabras. Pablo nos dice, por un lado, que nos vistamos de Jesucristo, es decir, que nos pongamos la armadura de Dios, ¿verdad? Esa armadura que es mencionada en Efesios 6. Y por otro lado, nos pide que no alimentemos a los deseos de nuestra carne, o sea, nuestra naturaleza. Porque cada quien tiene una manera diferente de pecar, ¿verdad? Cada quien tiene deseos diferentes, debilidades carnales diferentes, así como el rey David, su debilidad fueron las mujeres, Judas la codicia. Cada quien tiene una manera de pecar diferente, ¿verdad? Una manera diferente de alimentar esa debilidad. Únicamente manteniendo una vida de comunión constante y disciplinada con nuestro Dios es que podemos vencer las tentaciones y los deseos de la carne. Repito, únicamente manteniendo una vida de comunión, o sea, orando con Dios cada día y constantemente, disciplinadamente, podremos vencer las tentaciones. Y esto es muy importante. Si tú no tienes comunión con Dios y no mantienes una vida de oración con Él, eres presa fácil del enemigo. Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar. Cualquiera que se descuida tantito en la oración o en esa comunión con Dios, ahí mismo va a caer. Así que una cosa es ser tentado y otra cosa es entrar en la tentación. Pero si ya hemos entrado en la tentación, nuestro Señor Jesucristo nos enseña ahora sí que la segunda parte de la petición. ¿Y cuál es la segunda parte de la petición? Bueno, Padre nuestro, líbranos del mal, líbranos de hacer lo malo, ¿verdad? Como ya mencionamos, no es lo mismo ser tentado o entrar en la tentación que caer en la tentación. Y mucha atención en esto, ¿ok? Una cosa es ser tentado, otra es entrar en la tentación y otra es caer en la tentación. Cuando tú eres tentado, no es el problema, hermanos, porque todos somos tentados, porque si tú estás bien con Dios, lo único que harás es huir. Si tú conoces tus debilidades, no vas a pasearte en el lugar donde están esas debilidades. Eso es obvio. El problema inicia cuando tú entras en la tentación, cuando tú empiezas a razonar con el pecado, a justificar, ¿verdad? A decirte a ti mismo, no pasa nada, yo soy suficiente, yo soy de mente abierta, yo puedo hacerlo solo, ya tengo experiencia, no es necesario, nada me va a influenciar. Y no eres ni suficiente, ni eres fuerte, y sí, todo te puede influenciar. ¿Por qué? Porque es ahí donde caes y pecas, donde te enfrías y te alejas de Dios y por lo tanto practicas el pecado. Es muy importante que sepamos diferenciar esto, hermanos, porque hay muchos que piensan que por el solo hecho de haber sido seducidos por el pecado, sin haberlo cometido, ya están pecando. ¿Sí? Esa es otra manera de engañarnos a nosotros, ¿ok? Tampoco hay que obsesionarse. No son culpables de este o el otro lado, ¿verdad? Satanás con su astucia manipula a los creyentes para que crean eso, que con solo ser tentados ya están pecando, de que si entraron en la tentación ya pecaron.
Así que no importa lo que haga, lo que vea, lo que diga, porque al igual ya lo pensó, ya fue tentado y ya entró en la tentación, por lo tanto ya pecó. Y no, por eso no es lo que, eso no es lo que las escrituras nos están enseñando. Una cosa es que tú pronto le des mente a algo que, claro, no está bien, pero otra cosa es que tú lo lleves a la práctica, ¿verdad? Santiago 1, 12. Bienaventurado el varón que soporta la tentación. Bienaventurado el varón que soporta la tentación. Bienaventurado el varón que soporta. Y no dice bienaventurado el varón que no sufre la tentación. Eso no es lo que dice, sino bienaventurado el que soporta. Es decir, bienaventurado todo aquel, aun siendo tentado, gracias a la ayuda del Espíritu Santo, soporta, resiste, vence la tentación. Usted puede de repente mirar a una mujer muy hermosa, hermanos, que llega por ahí en la calle, ¿no? Y le llamó su atención. Y ya por eso, usted puede ya solamente voltearse y seguir con sus cosas. No va a pasar nada. O puede molestarse también con alguien por algo que le hizo, le dijo en un momento. Y si usted no le da mente a eso, pues ya no pasa nada. Solo ha sido tentado. Pero no ha entrado ni ha caído en ninguna tentación, ¿verdad? Entonces usted es bienaventurado, como dice Santiago, por haber resistido la tentación, porque usted al mirar a esa chica bonita por ahí en la calle, lo que hizo fue voltearse. Porque alguien vino y lo insultó, alguien vino y lo difamó, y usted nada más dijo, bueno, ya no pasa nada, no soy rencoroso, ya no pasa nada. Usted es bienaventurado, ¿por qué? Porque resistió la tentación. Pero por lo contrario, si esos pensamientos como dardos del enemigo empiezan ahí a dar vueltas en su cabeza, se puede decir de usted que aunque no ha caído en pecado, ya ha entrado en la tentación. Cuando usted ya imagina haciendo algo con esa mujer o imagina su cuerpo de forma perversa, cuando usted es dominado por pensamientos de venganza sobre quién lo que le dijeron o lo que le hicieron, y lo hicieron enojar, cuando usted no perdona y se llena de amargura, ya esos pensamientos se hacen realidad, ¿verdad? Entonces usted ya no solo entró en la tentación, sino que cayó en pecado. Otro ejemplo ya es Génesis 39, el caso de José, ¿sí? José fue tentado por la esposa de Potifar, ya todos sabemos la historia, versículo 7. Aconteció pues de esto que la mujer de su amo puso sus ojos en José y dijo, duerme conmigo. Hasta ahí José estaba siendo tentado nada más. Esta mujer le estaba ofreciendo, se le estaba ofreciendo, ¿verdad? Por decirlo de alguna manera, pero eso no fue todo. José no solo fue tentado, vemos que José entró en un periodo de tentación porque aunque José le había ya rechazado una vez, ella seguía insistiendo todos los días. Eso lo vemos en el versículo 10. Sin embargo, José, por la gracia de Dios, pudo resistir la tentación y huyó de ella. Este es un caso diferente a los anteriores, hermanos, porque aunque José entró en tentación, por la gracia de Dios, José pudo salir de allí. Tristemente ese no es el caso de la mayoría de nosotros. No todos podemos decir que José o que son como José, ¿verdad? José fue una excepción. Ahora sí que es un gran ejemplo de fortaleza y fidelidad, de dominio propio hacia nuestro Dios, ¿verdad? Y eso casi nadie puede igualar. Otro ejemplo, bueno, el mejor ejemplo de todos, ¿quién es? Pues nuestro Señor Jesucristo. Hebreos 4:15, de quien se nos dice que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Es importante, hermanos, aclarar aquí algo, porque aquí algunos podrían decir, bueno, pero es que es el Señor Jesucristo, era Dios, a Él no le hace nada las tentaciones, porque pues es Dios. Pero aquí tenemos que entender esto, el Señor Jesucristo fue tentado como hombre, ¿sí? Como hombre fue tentado. ¿Por qué? Porque Él se despojó de su divinidad al venir aquí a la tierra. ¿Sí? Él fue tentado
como hombre, porque él era hombre, se había despojado de sus superpoderes, por así decirlo. Segundo, Satanás usó las mismas escrituras para tentar a nuestro Señor. Nuestro Señor Jesucristo sabía que se tenía que cumplir las escrituras, esas profecías escritas en las escrituras. Por eso él todavía estaba más comprometido a resistir, porque se tenía que cumplir la palabra de Dios. Y Satanás usó esos mismos textos para tentar a nuestro Señor Jesucristo. Aún en la misma cruz nuestro Señor Jesucristo fue tentado. Recuerda cómo le dijeron: si eres hijo de Dios, baja y desciende de esa cruz. Eso también fue una tentación, para que no cumpliera con la voluntad de su Padre, para que no hiciera aquello para lo cual Él había venido, ¿verdad? Y Satanás sabía que si el Señor Jesucristo cumplía fielmente la voluntad de su Padre, entonces Él iba a ser aplastado, derrotado, ¿sí? Por eso desde el Génesis podemos ver cómo Él hizo de todo para que hasta Jesús no pudiera cumplir lo escrito en las escrituras, ahí en la cruz, ¿verdad? Y hasta el día de hoy sigue ahí dando, porque él ya sabe que está vencido, porque Jesucristo cumplió en la cruz, se lo venció en la cruz, y él no se quiere ir solo, ¿verdad? Él quiere llevarse a todos los que la mayoría puedan. ¿Y quién es mejor que los cristianos, los que sí creen en Dios, los que sí obedecen a Dios? A ellos él siempre está ahí, viendo cómo molestarlos. A los que no están cerca de Dios, pues porque ya están de su lado, ellos no lo saben. Ellos tal vez dicen: bueno, no, yo no creo en Dios, yo no creo en esas cosas, o sí creo, pero no me importa. A esos, créanme que no les va a pasar nada, porque Satanás sabe muy bien que están bien porque están con él. A los que siempre va a atacar va a ser a los cristianos que sí obedecen la palabra de Dios, que sí están con él, ¿verdad? Entonces nuestro Señor Jesucristo fue tentado, como ya dije, en todo según nuestra semejanza. Y él fue, como ya dije también, más tentado, porque Jesús no tenía nuestra naturaleza. Él fue y es sin pecado, ¿verdad? Por lo tanto, hay esperanza para nosotros cuando seamos tentados. Segunda de Pedro 2:9 dice: sabe el Señor librar de tentación a los piadosos. Pedro, hermanos, resalta que solo podemos ser librados de las tentaciones con la ayuda y el poder de Dios. Primera de Corintios 10:13 dice: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Y sigue diciendo, pero fiel es Dios, que no dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también justamente con la tentación la salida. Si nosotros enfrentamos la tentación completamente, confiados en lo que ya Cristo hizo por nosotros en la cruz y en la ayuda que nos da el Señor, el Espíritu Santo, cada día saldremos triunfantes. Repito, nos dará justamente con la tentación la salida para soportar. Este pasaje nos enseña, hermanos, que un cristiano, aun cuando sea tentado, no necesariamente implica que va a caer en la tentación, porque podremos soportarla, sí, con la ayuda de Dios. Así que si has entrado en la tentación, aún puedes rogar misericordia y clamar a Dios diciendo: Padre nuestro, que mejor dicho, Padre mío, líbrame del mal. Líbrame, Padre mío, de hacer lo malo, ¿verdad? Esa es la segunda parte de la tentación. Líbrame del mal o líbrame de hacer lo malo. Lo que entendemos en esta petición es lo siguiente. Por un lado, el Señor Jesucristo nos enseña a ayudar, a orar, pidiendo, a pedir ayuda, ¿verdad? Orando, diciendo así: Padre, no nos metas en tentación, no permitas que yo entre a razonar con el pecado, no dejes que yo llegue a ese extremo. Pero si aún llegaste o yo llegase a entrar en esa tentación de discutir con el pecado, de dudar de ti, de tu bondad, de tu misericordia, entonces, Señor, líbrame del mal, ayúdame a no hacer lo malo. Líbrame del pecado, de la maldad.
Y por otro lado, bueno, pues ¿cómo podemos ser salvos de entrar en la tentación? La respuesta puede resumirse en las palabras de nuestro Señor, ¿verdad? Velad y orad para no caer en la tentación. Velad y orad. Mateo 26. Ya dijimos que nosotros con nuestras propias fuerzas o recursos no podemos vencer. Entonces vamos a hacer 3 cosas, ¿sí? Primero, convencernos de nuestra incapacidad para guardarnos de entrar en la tentación. Entre más pronto reconozcamos que no está en nuestro poder guardarnos de la tentación, sentiremos más nuestra necesidad de orar por ayuda, ¿sí? Para pedir ayuda a través de la oración. Ese es el primer punto. Dios quiere que expresemos y aceptemos nuestra total dependencia a Él para poder vencer las tentaciones, para resistirlas y para huir de ellas. Hay que orar. Orar para pedir ayuda. ¿Cuándo? Una vez a la semana, el domingo. Decirle a alguien, ay, ore por mi hermano, hermana. No, hay que pedir ayuda individualmente todos los días. Porque muchas personas, hermanos, no reconocen la necesidad de esa ayuda, ¿verdad? Hasta que ya cayeron en la tentación. Se esperan hasta que ya están ahí, que ya no pueden más con las consecuencias, ¿verdad? Por eso el Señor nos enseña que es tan importante saber nuestra dependencia a Dios y así ver la importancia de orar para pedir ayuda para resistir la tentación. La segunda es el ejemplo que nos dio nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Él ora por su pueblo para que sea guardado del mal. En Juan 17 dice, no ruego que los quites del mundo. Miren cómo ora el Señor ahí, ¿verdad? Él pide por nosotros. Él dice, no ruego que los quites del mundo. Él no dice, Señor, sácalos del mundo para que no sean tentados. No, hermanos, no, eso no es lo que Él dice. Dice, orando a su Padre así la línea completa. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Eso es muy distinto. Cristo sabe que los caminos y las maneras de entrar en la tentación son muchos. Él sabe que podemos entrar en la tentación de una forma inconsciente muchas veces. Él sabe que cuán poderosa y sutil es la tentación, cuán engañoso es Satanás y qué tan grande es nuestra tendencia natural hacia el pecado, ¿sí? Nuestra debilidad, nuestro descuido. Entonces Él pide por nosotros, entonces también nosotros debemos de pedir por nosotros. Debemos aprender a hablar con nosotros mismos, recordarnos y repetirnos que no somos capaces, ¿verdad? Hay que decirnos, yo soy débil, yo soy pobre, yo soy lleno de malos deseos. También Satanás es sutil, poderoso y engañoso, y en mi debilidad voy a ser engañado, voy a ser presa fácil de él. Por eso el Señor nos está enseñando a nosotros a velar y a orar, ¿sí? El mundo, hermanos, es atractivo, persistente, lleno de caminos engañosos para influenciarnos, ¿verdad? Lleno de malas influencias. Nuestra propia naturaleza, nuestra carne, es fuerte, ¿sí? Y siempre está lista para traicionarnos en el momento de la tentación. Alrededor nuestro hay una gran variedad de oportunidades perfectas y seductoras para satisfacer esos deseos que nuestra carne grita como necesarios. Deseos pecaminosos. No caigamos en la red de pesca de Satanás. Sí, que usa a estas dos cosas para hacernos caer: el mundo, nuestra carne. Aceptemos que somos torpes, aceptemos que somos ciegos para ver lo que nos está sucediendo, sordos para poner atención en lo que Dios espera de nosotros. Que si Dios nos dejara solos, hermanos, estaríamos atrapados antes de darnos cuenta.
Solamente Dios puede guardarnos de caer. Judas 24. Y aquel que es poderoso, ¿quién es poderoso? Nosotros no, hermanos. Aquel que es poderoso para guardarnos sin caída y presentaos sin mancha delante de su gloria con gran alegría. Él es poderoso, nosotros no. Dios es el poderoso, nosotros no. Si usted con su corazón sencillo se humilla ante el Señor y ruega que lo guarde de la tentación y lo libre del mal, el Señor va a responder porque el Señor cumple lo que promete. Y tercero, cada uno examínese a sí mismo. ¿Cuál es su debilidad? Muchas personas hacen la pregunta. ¿Qué hay de malo en escuchar esa música o ver ciertos programas de televisión o ciertas películas, hacer ciertas cosas, estar en ciertos lugares? ¿Qué de malo es? ¿Qué de malo hay? Ahora yo les pregunto, ¿realmente quieren evitar entrar en la tentación? La pregunta que deberíamos hacernos es, ¿qué hay de bueno en eso? ¿Cómo glorificamos a Dios haciendo tales cosas? ¿O en qué me edifica eso a mí y a mis hermanos? Como dije antes, todo me es permitido, pero no todo me conviene. ¿Cómo glorifico a Dios haciendo esas cosas? ¿Cómo puedo dar un buen testimonio a quien no conoce a Dios con un mal ejemplo? Con una persona que dice, bueno, él dice que es cristiano, pero se porta igual que yo, entonces pues yo creo que estoy bien. Primera de Corintios 10:31. Si puedes comer o beber, hacerlo todo para la gloria de Dios. Noten, hermanos, hacer cosas básicas y comunes, como comer o beber. Eso no está mal, eso está bien, eso es lícito, eso está permitido. Pero cada cosa que hagamos, hacerla para dar testimonio de quiénes somos, para glorificar a Dios. Porque como cristianos, todos los que todo lo que hacemos tiene que ser para la gloria de Dios, para glorificar a Dios, para testificar con nuestro testimonio quién es Dios para los que no lo conocen aún. Por eso necesitamos ser sensibles ante nuestra propia debilidad, ser conscientes del tamaño de nuestra maldad y de las sutilezas que tiene Satanás para usar todo eso para hacernos caer. ¿Y qué mejor instrumento para no permitir que alguien no lo conozca que un cristiano que dio un mal testimonio? Hoy hay que darnos el tiempo para considerar el gran peligro, hermanos, que involucra entrar en la tentación y caer. Porque estamos hablando de nuestra salvación, estamos hablando de un testimonio que puede bien influenciar o mal influenciar para la salvación de alguien más. Y para terminar, yo te pregunto a ti que eres cristiano, cuando tú cedes ante la tentación y caes ante ella, ¿cómo te sientes? Tú después de que has pecado, ¿verdad? Tú que has pasado ya por todo. Tú que eres cristiano, ¿te sientes cómodo? ¿Te sientes como si nada hubiera pasado o ni siquiera piensas en ello? Porque si es así, entonces déjame decirte que tú no eres un verdadero cristiano. Si tú te sientes cómodo haciendo lo que haces, viendo lo que ves, escuchando lo que haces, viviendo como vives, estas cosas malas, estas malas compañías, estos malos lugares que no te aportan ningún crecimiento, que estés con estas personas a las que por vergüenza no les hablas de Dios, que te avergüenza hablarles de Dios, o con personas que no saben que eres cristiano porque tu comportamiento, tu testimonio demuestra que no lo eres, ellos ni sospechan que eres cristiano. Entonces déjame decirte con la autoridad del Señor Jesucristo que no eres un verdadero cristiano. Pero si por el contrario, eso que haces, eso que ves, eso que escuchas,
esos lugares donde estás, quieres salir, te incomoda todo eso y quieres cambiar, es porque nuestro Señor, nuestro Dios, el Espíritu Santo, te están llamando. Si tú estás luchando por salir de malas relaciones, de malos hábitos, de vicios, de dependencias, pero no te sientes digno o capaz por la culpa, por tus debilidades, te invito a que pienses y reflexiones en lo siguiente. ¿Acaso es bueno, por el bien de mi alma y por mi paz, posponer lo que ya sé que está mal y no cambiar? Mientras estés en una vida de pecado, nunca vas a encontrar la felicidad. Repito, mientras estés en práctica del pecado, nunca vas a encontrar la paz ni la felicidad. El diablo, hermanos, ofrece a través de las tentaciones una falsa felicidad. El mundo, nuestra carne, nos da una felicidad pasajera, porque al terminar esta corta vida de falsa felicidad, va a venir la muerte eterna. No como esta vida que se nos dice, ay, qué largo mi sufrimiento, ay, qué larga esta vida, ya quisiera que acabe. Hermanos, esta vida es un soplo. La eternidad sin Dios es una verdadera tortura. Así que piensen qué pesa más, una felicidad pasajera o una eternidad de muerte. La felicidad consiste únicamente en tener una buena comunión con Dios. La felicidad consiste únicamente en tener una buena comunión con Dios, en buscar santidad cada día con su ayuda. ¿Sí? Sí habrá, pues siempre, hermanos, tentaciones, pero tenemos la esperanza que nuestro único Dios, a través de la obra del Señor Jesucristo, ahí en la cruz, y con la ayuda del Espíritu Santo, quien es el que ahora está aquí, el que nos guía, vamos a lograrlo. Vamos a leer unos versículos. Isaías 40, versículo 28-29. ¿No has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Amén. 2 de Corintios 12, 9. Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Hebreos 4:16. Hebreos 4:16. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. El trono de la gracia es entrar en la presencia de Dios a través de la oración, ¿sí? Y es para que a través de su gracia encontremos la ayuda en nuestra necesidad, ¿verdad? Hemos terminado, hermanos. Paz de Dios, hermanos. Gracias nuevamente por su tiempo. Gracias por sus comentarios, los cuales pues sí les pido, ¿verdad? Ya nos vemos en el próximo video. Como ya dije, no olviden comentar, compartir, den un like para que así pueda dar a conocer esta página y seguir compartiendo pues de la palabra de Dios para aquellos que no lo conocen, ¿verdad? Hasta pronto, nos vemos en el próximo video.